Hay un mecanismo operando en tu mente en este preciso momento, dictando tus decisiones, saboteando tus relaciones y construyendo los límites invisibles de tu vida. Y lo peor de todo es que estás convencido de que tienes el control. Crees que cada paso que das es el resultado de un análisis frío, de una elección consciente o de una convicción firme. Pero la verdad es mucho más incómoda. Pasamos la mayor parte de nuestra existencia operando en piloto automático, gobernados por fuerzas invisibles que no elegimos tener, que apenas comprendemos y que operan en las sombras de nuestro inconsciente. Piensa en ese momento exacto en el que reaccionaste con una ira desproporcionada ante un comentario inofensivo. O en esa ocasión en la que decidiste no postularte a ese empleo, o no hablarle a esa persona, convencido de que era una cuestión de lógica o de falta de tiempo. No fue lógica. Fue un mecanismo de supervivencia primitivo tomando el control del volante. La psicología contemporánea sugiere que nuestras emociones no son meras respuestas pasajeras a lo que nos ocurre afuera, son programas complejos de supervivencia. Códigos antiguos diseñados para la sabana africana que ahora intentan navegar por las complejidades de una oficina, una pantalla de teléfono o una cena familiar. Y cuando no sabes identificar qué emoción está tirando de los hilos, te conviertes en un espectador pasivo de tu propia existencia. Lo fascinante, y a la vez aterrador, es que estas fuerzas operan en silencio. No hacen ruido. No piden permiso. Simplemente secuestran tu atención, alteran tu percepción de la realidad y te hacen tomar decisiones de las que, con frecuencia, te arrepientes horas después. ¿Cuáles son exactamente esos resortes ocultos? ¿Cómo es posible que algo tan intangible tenga el poder absoluto de moldear tu destino financiero, tu vida amorosa y tu salud mental? La respuesta no se encuentra en grandes revelaciones místicas, sino en los recovecos más profundos de tu psique, comenzando por una primera emoción sigilosa que opera bajo una máscara que jamás sospecharías. Esa primera fuerza invisible se disfraza a menudo de prudencia, de análisis cuidadoso o de un profundo respeto por la realidad, pero en su núcleo más íntimo es un mecanismo de defensa tan antiguo como la humanidad. El miedo anticipatorio. No estamos hablando del terror visceral que sientes cuando un peligro físico es inminente y real, sino de esa corriente subterránea que te susurra que cualquier paso en falso terminará en el desastre. La investigación sugiere que el cerebro humano está biológicamente predispuesto a prestar mucha más atención a las amenazas potenciales que a las oportunidades de recompensa. Un sesgo evolutivo conocido como el sesgo de negatividad. Esto significa que, sin que te des cuenta, tu mente pasa una cantidad desproporcionada de tiempo ensayando escenarios catastróficos que jamás ocurrirán, consumiendo una energía mental valiosa en resolver problemas fantasma. Imagina que estás a punto de enviar un mensaje importante o de proponer una idea nueva en una reunión. Justo antes de hacerlo, una pequeña voz interior comienza a enumerar todas las formas posibles en las que podrías fracasar, en las que podrías quedar en ridículo o en las que los demás podrían rechazarte. Esa voz no te está protegiendo, te está paralizando mediante proyecciones imaginarias. Lo sutil de esta emoción es que se camufla como una virtud. Te dices a ti mismo que simplemente estás siendo realista, que estás evaluando los riesgos con madurez, cuando en realidad es el miedo a lo desconocido dictando tus límites. Este mecanismo opera como un freno de mano invisible mientras intentas pisar el acelerador de tu vida. Te mantiene en trabajos que te desgastan, en relaciones que ya no aportan o en una zona de confort estéril, simplemente porque lo conocido, por doloroso que sea, ofrece una falsa sensación de previsibilidad que el cerebro prefiere antes que la incertidumbre del cambio. Y lo más interesante es que, mientras esta primera fuerza se encarga de mantenerte quieto, hay una segunda emoción operando en el extremo opuesto, una que no te paraliza, sino que te empuja a correr hacia el fuego bajo la creencia absoluta de que estás defendiendo tu dignidad. Esa segunda fuerza es la indignación reactiva, una variante sofisticada del orgullo herido que actúa como un escudo protector instantáneo cada vez que tu ego percibe una amenaza a su valor o a su estatus. A diferencia del miedo que te frena, esta emoción te lanza al ataque o te encierra en un silencio gélido, convenciéndote de que tienes la razón absoluta y de que el mundo entero está en tu contra. La psicología señala que el cerebro humano tiene una necesidad visceral de mantener una autoimagen positiva y coherente, por lo tanto, cuando alguien cuestiona tus decisiones,
tus creencias o simplemente no te da el reconocimiento que crees merecer, se activa una respuesta de indignación que bloquea de inmediato cualquier atisbo de empatía o autocrítica. Piensa en las discusiones que has tenido recientemente, esas donde sentiste que la otra persona era completamente injusta, insensible o ignorante. En ese instante, tu cuerpo se inundó de adrenalina, tu mente comenzó a acumular argumentos para aplastar al otro y el único objetivo pasó a ser ganar la contienda, no resolver el conflicto. Lo peligroso de esta emoción es que te vende una narrativa muy seductora, te hace sentir poderoso, moralmente superior y justificado en cada palabra que dices o piensas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, estás quemando puentes valiosos y tomando decisiones impulsivas de las que te distanciarás en cuanto la marea bioquímica de tu cuerpo descienda. Este mecanismo de control opera como un filtro distorsionador que convierte desacuerdos menores en guerras personales y transforma conversaciones cotidianas en campos de batalla. Te aísla sutilmente, porque las personas que te rodean aprenden a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de ti, temiendo activar esa chispa desproporcionada que puede incendiar la paz del momento. Y mientras este orgullo defensivo decide quién merece tu atención y quién se convierte en tu enemigo temporal, otra fuerza mucho más silenciosa, pero infinitamente más pesada, comienza a acumularse en los cimientos de tu vida diaria, desgastando tu energía vital sin que alcances a percibir de dónde proviene el cansancio. Esa tercera fuerza silenciosa es el resentimiento acumulado, una emoción compleja que actúa como un veneno que te tomas esperando que la otra persona sufra las consecuencias. A diferencia de la indignación que explota y se apaga rápidamente, el resentimiento es un fuego lento que se alimenta de cada pequeña injusticia no expresada, de cada límite que no pusiste a tiempo y de cada expectativa no cumplida que guardaste en silencio en el cajón de los pendientes. La investigación en psicología emocional demuestra que cuando experimentamos una ofensa o una decepción y decidimos tragarla para evitar un conflicto inmediato, el cerebro no la borra ni la archiva. Simplemente la reconfigura en forma de un archivo de deudas emocionales pendientes que se actualiza todos los días. Lo insidioso de este mecanismo es que te convierte en un cronista obsesivo del pasado. Cada vez que ves a esa persona, o incluso cuando estás a solas, tu mente reproduce la escena original con todos sus detalles, reviviendo el dolor, la humillación o la frustración como si estuviera ocurriendo en este mismo instante. Y mientras tú sigues atrapado en esa película mental, la otra persona probablemente continúa con su vida, totalmente ajena al peso que llevas cargando sobre tus hombros. Te convences de que recordar el daño es una forma de protegerte para que no vuelva a suceder, pero en realidad es una cadena invisible que te mantiene atado al agresor o a la situación que te lastimó, impidiéndote avanzar hacia nuevas experiencias con el corazón despejado. Este desgaste invisible drena una cantidad impresionante de recursos cognitivos y emocionales, dejándote sin la energía necesaria para disfrutar del presente o para construir vínculos sanos en el aquí y el ahora. Te vuelve hipervigilante, desconfiado y propenso a interpretar cualquier gesto neutral como una nueva señal de desprecio. Y cuando esta pesadez emocional satura tu capacidad de respuesta, el sistema encuentra una válvula de escape completamente distinta. Una cuarta fuerza que te promete alivio instantáneo pero que termina convirtiéndose en una trampa de la que parece imposible escapar. Esa cuarta fuerza es el refugio en la evitación placentera, un mecanismo de escape que tu mente activa de manera automática cada vez que el peso acumulado del estrés, el miedo o el resentimiento se vuelve demasiado difícil de sostener en el presente. No se trata simplemente de disfrutar de un momento de ocio o de descanso consciente, sino de esa urgencia casi imperiosa de anestesiar lo que sientes mediante distracciones rápidas, ya sea el consumo compulsivo de contenido digital, la comida, las compras innecesarias o cualquier otra vía de escape que le proporcione a tu cerebro una dosis inmediata de dopamina sin exigirle ningún tipo de esfuerzo real. La neurociencia explica que ante el malestar emocional profundo, el cerebro busca instintivamente la ruta más corta hacia el alivio, encontrando en estos hábitos un analgésico temporal que adormece los síntomas sin resolver jamás la raíz del problema. Lo peligroso de este ciclo es que opera como una trampa de gratificación instantánea que reduce paulatinamente tu tolerancia al malestar cotidiano. Cada vez que cedes ante la tentación de huir de una conversación difícil, de una tarea compleja o simplemente de un momento de aburrimiento y silencio,
Le enseñas a tu sistema nervioso que cualquier sensación desagradable es una emergencia que debe ser evitada a toda costa. Esto crea una dependencia sutil pero firme, donde el control de tu tiempo y de tu atención deja de estar en tus manos para quedar en manos del próximo estímulo rápido que calme temporalmente tu ansiedad. Te encuentras perdiendo horas enteras navegando sin rumbo fijo por pantallas digitales, sintiendo una extraña mezcla de vacío y culpa al final del día. Preguntándote en qué se fue tu energía y por qué sientes que los días se escapan entre tus dedos sin que logres avanzar en lo que verdaderamente te importa. Este comportamiento no es una simple falta de fuerza de voluntad, como a menudo te castigas pensando, sino el resultado de un sistema emocional abrumado que busca desesperadamente un respiro en medio del caos. Y mientras esta distracción constante mantiene tu mente ocupada en la superficie, una quinta fuerza mucho más silenciosa y profunda comienza a erosionar las bases de tu confianza, dictando en secreto cuáles son tus verdaderos límites y qué mereces en la vida. Esa quinta fuerza es la autocrítica paralizante. Un juez interno implacable que se instala en tu mente bajo la falsa promesa de ayudarte a mejorar, pero que en realidad funciona como un sistema de demolición constante de tu autoestima. A diferencia del remordimiento sano que te enseña de un error para corregir el rumbo, este crítico interno examina cada uno de tus movimientos con una lupa implacable, recordándote tus tropiezos pasados, magnificando tus defectos y convenciéndote de que cualquier logro o cualidad positiva que poseas es producto de la mera suerte o de un fraude temporal que tarde o temprano quedará al descubierto. La psicología describe este fenómeno como el síndrome del impostor combinado con un diálogo interno hiperactivo, donde el cerebro, en un intento torpe por mantenerte a salvo del rechazo exterior, decide adelantarse y castigarte primero para que duela menos. Lo fascinante y doloroso de este mecanismo es que te conviertes simultáneamente en el juez, en el fiscal y en el prisionero de tu propia mente. Cada vez que cometes un error menor o que las cosas no salen exactamente como lo planeaste, se desata una tormenta de reproches internos que te quita la energía necesaria para intentar reparar la situación. Te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente inteligente, fuerte, atractivo o capaz, creyendo que esa dureza contigo mismo es la única manera de obligarte a rendir más. Sin embargo, la evidencia psicológica apunta a lo contrario. El estrés crónico generado por la autoexigencia extrema bloquea precisamente las áreas del cerebro responsables de la creatividad, la resolución de problemas y la resiliencia emocional. Este desgaste silencioso te vuelve hiperdependiente de la validación externa, porque cuando tu propia voz interior se ha convertido en tu enemiga más severa, necesitas desesperadamente que los demás te confirmen que vales algo para poder sostenerte en pie. Te pasas la vida buscando una aprobación que, cuando llega, apenas logra calmar temporalmente el hambre de un ego hambriento de aceptación. Y mientras este juicio constante te mantiene atrapado en una lucha interna por demostrar tu propio valor, una sexta fuerza comienza a manifestarse en tus relaciones, moldeando la forma en que te vinculas con los demás a través de una necesidad invisible de control. Esa sexta fuerza es la necesidad de control preventivo, una estrategia sutil que despliegas en tus relaciones personales y profesionales para evitar a toda costa la incertidumbre de la vulnerabilidad. La psicología relacional señala que cuando el cerebro interpreta la espontaneidad y la independencia de los demás como una amenaza potencial de abandono o de caos, activa un programa de hipervigilancia donde intentas anticiparte, organizar y dirigir cada detalle del entorno y de las personas que te rodean. No lo haces desde la maldad o la tiranía consciente, sino desde un profundo terror a perder el suelo bajo tus pies y permites que las cosas simplemente fluyan por sí mismas. Imagínese el esfuerzo agotador que implica estar constantemente monitoreando el humor de tu pareja, el desempeño de tus compañeros de trabajo o la dirección que toman tus amistades, interviniendo antes de que ocurra cualquier imprevisto para asegurarte de que todo encaje exactamente en el molde que te otorga seguridad. Te conviertes en el director de una obra de teatro donde los demás actores sienten que no tienen espacio para improvisar o equivocarse. Este afán de control no solo genera fricciones y distancia emocional con quienes amas, sino que te deja profundamente solitario, cargando con el peso invisible de sostener el mundo entero sobre tus hombros bajo la falsa creencia de que si te relajas un solo segundo, todo se vendrá abajo.
Lo trágico de este mecanismo es que produce exactamente aquello que más temes, al intentar controlar tanto a los demás para retenerlos o mantenerlos predecibles, termina sofocándolos, provocando el alejamiento o el conflicto que tanto querías evitar. Y mientras este esfuerzo titánico por mantener las riendas de todo a tu alrededor te consume los últimos destellos de energía, la séptima y última fuerza entra en juego, una que no te pide luchar ni huir, sino rendirte a una resignación silenciosa que redefine por completo tu perspectiva de la vida. Esa primera fuerza invisible se disfraza a menudo de prudencia, de análisis cuidadoso o de un profundo respeto por la realidad, pero en su núcleo más íntimo es un mecanismo de defensa tan antiguo como la humanidad. El miedo anticipatorio. No estamos hablando del terror visceral que sientes cuando un peligro físico es inminente y real, sino de esa corriente subterránea que te susurra que cualquier paso en falso terminará en el desastre. La investigación sugiere que el cerebro humano está biológicamente predispuesto a prestar mucha más atención a las amenazas potenciales que a las oportunidades de recompensa. Un sesgo evolutivo conocido como el sesgo de negatividad. Esto significa que, sin que te des cuenta, tu mente pasa una cantidad desproporcionada de tiempo ensayando escenarios catastróficos que jamás ocurrirán, consumiendo una energía mental valiosa en resolver problemas fantasma. Imagina que estás a punto de enviar un mensaje importante o de proponer una idea nueva en una reunión. Justo antes de hacerlo, una pequeña voz interior comienza a enumerar todas las formas posibles en las que podrías fracasar, en las que podrías quedar en ridículo o en las que los demás podrían rechazarte. Esa voz no te está protegiendo, te está paralizando mediante proyecciones imaginarias. Lo sutil de esta emoción es que se camufla como una virtud. Te dices a ti mismo que simplemente estás siendo realista, que estás evaluando los riesgos con madurez, cuando en realidad es el miedo a lo desconocido dictando tus límites. Este mecanismo opera como un freno de mano invisible mientras intentas pisar el acelerador de tu vida. Te mantiene en trabajos que te desgastan, en relaciones que ya no aportan o en una zona de confort estéril, simplemente porque lo conocido, por doloroso que sea, ofrece una falsa sensación de previsibilidad que el cerebro prefiere antes que la incertidumbre del cambio. Y lo más interesante es que, mientras esta primera fuerza se encarga de mantenerte quieto, hay una segunda emoción operando en el extremo opuesto, una que no te paraliza, sino que te empuja a correr hacia el fuego bajo la creencia absoluta de que estás defendiendo tu dignidad.